tenemos una entrevista que Ruth le hizo a un amigo español que se graduó en el 2019 en Altenpflege, uno de los Ausbildung más solicitados en Alemania. Él nos va a contar cuáles fueron sus experiencias, lo que le gustó, lo que no le gustó y también algunos tips y consejos que él utilizó para aprender en un segundo idioma. Así es, también nos va a contar un poco de las anécdotas que tuvo al trabajar de Altenpflege durante la pandemia. Si ustedes tienen alguna otra pregunta acerca de los Ausbildung, tienen alguna pregunta acerca de esta carrera o tienen alguna idea que ustedes gustaría para un próximo video, pues déjenlo en los comentarios y con mucho gusto estaremos respondiendo. Incluso pueden seguirnos por nuestras redes sociales, por ahí también estamos muy pendientes de respondiendo todas sus preguntas, sus sugerencias. Así que por favor quédense con nosotros, suscríbanse, denle a la campanita, denle like. Y bueno, esperamos que este video les sea de mucha ayuda y quédense con nosotros. Vamos a hacernos ahorita un tintico y guayoyo. Alejandra, ¿puedes contarnos cómo se llama el Ausbildung y por qué elegiste este Ausbildung que hiciste? El Ausbildung se llama Altenpflege y sería como una enfermería geriátrica o de cuidado de personas mayores. Y elegí ese Ausbildung porque mi madre estuvo un tiempo enferma y el único que tenía paciencia de estar en el hospital era yo, la familia. Mi hermano como mi padre pues no podían soportar estar en un hospital, pero yo podía estar cuidando a mi madre en aquel entonces, en esa situación. Y ya a partir de ahí ya me dio interés. Tienes lo que le llaman un Soziales Ader, una vena social. Sí, una vena social, sí. Una vena social. ¿Cómo está estructurado el Ausbildung? ¿Cómo es? ¿Es una parte teórica, una parte práctica? Sí, teníamos bloques de estudio, bloques teóricos, donde de 3 a 4 semanas pues estudiábamos en la clase y luego volvíamos a la parte práctica, en el trabajo. Era en la residencia de ancianos, trabajar en la residencia de ancianos o en un hospital. Estuve 2 meses trabajando en un hospital, o también de forma ambulante, que sería yendo a la casa de los clientes y... Sí, hay un servicio domiciliario muy grande en Alemania para personas que necesitan cuidado. Okay. Sí. La verdad es que me parece fantástico Alemania cómo organizar el sistema de salud. Sí, cómo lo organizan. Bueno, acá, ¿cómo puedo hacer un estudio en otro idioma que no fue el tuyo? Pues fue una experiencia muy, muy difícil. Sí. Al principio pues no entendía casi el idioma y había muchos dialectos y me costó muchísimo entrar en el ritmo, ¿no? Pero al final entré en el ritmo y cada día iba entendiendo más, cada día me iba superando más y eso fue una experiencia increíble. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que no te gustó tanto de hacer los vídeos? Sí, lo que más me gustó fue, como dije, un reto en hacer en un idioma extranjero una formación. El tema de la medicina me encantó muchísimo y pues estar más formado pues en hacer esa la labor que es la de cuidar personas. Sí. ¿Y qué fue lo que no te gustó tanto? O sea, Pues lo que no me gustó tanto del Ausbildung era un poco el ambiente de clase, no era el adecuado. Era una clase de unas 28 personas y no siempre pues respetaban las reglas de clase, por así decirlo. ¿Cómo estaba formado ese grupo? Era un grupo polifacético, había personas de diferentes edades, grandes, mayores, jóvenes y de distintas nacionalidades, habían griegos, turcos, también españoles como yo. Y fue una experiencia interesante pero difícil. Sí, me tenía que concentrar en la clase
claro, tenía que escribir mucho, tenía que Y además estar... de que el lenguaje médico me imagino que fue un reto también. Sí, además el alemán es otro idioma, pero también tenía su lenguaje médico. El lenguaje médico también aprenderlo, que se le dice en alemán los Fachbegriffe, que son los vocablos médicos específicos pues, para el idioma, era un trabajo extra, ¿no? Del grupo que estuvo allí, ¿cuántos se graduaron de esos 28 que estuvieron en ese? Aproximadamente unos 18. Sí. Más o menos la mitad. Sí. Un poco más de la mitad. Lamentablemente. Sí, pero tú fuiste uno de esos, ¿no? ¿Hace cuánto te graduaste? Me gradué pues el año pasado, Ujú. en octubre, sí. Es decir, a finales de septiembre, octubre. ¿Cómo obtuviste al final el título de Ausbilder? De Auszubildende. Sí, fueron una experiencia de 3 años y tuve el primer año hay una cosa que se llama Zwischenprüfung, que es el examen intermedio, y que en ese examen intermedio pues puedes pasar a los otros 2 años. Okay. De todas formas podría haber pasado a los otros 2 años porque tengo ya lo que es el Mittlere Reife, sería la cualificación de estudios secundarios, que también la tuve que homologar. Pero viniendo otra vez al tema del examen intermedio. Hice el examen intermedio después de un año y cuando hice el examen intermedio de un año hice una pausa, me casé y después de casarme pues estuve trabajando un tiempo de lo que se le diría auxiliar sanitario y luego empecé otra vez la formación y luego la terminé de golpe. Después de los 3 años hay un examen final. Y después del examen final tienes la cualificación que necesitas. ¿Puedes contarnos un poquito del examen? ¿Cómo fue? ¿En qué consistía? ¿Práctico, teórico? Sí, el examen consistía en una parte teórica, escrita. Había un día donde nos dieron hasta 90 minutos pues, para hacer la prueba escrita. Luego había una parte práctica que se hizo en una simulación, es decir, en un muñeco en vez de en un paciente, y por el tema de la pandemia, ¿no? Y hice una simulación de cuidados con el paciente y luego hubo una parte oral. Eran 3-4 profesores donde se me daban las preguntas y bueno, tenía que presentar lo que es un cliente, un paciente, ¿no? Presenté ese paciente y ese cliente y entonces tenía que responder pues de manera correcta a las preguntas de los profesores. Lo que es la directora, la profesora, escribía lo que yo contestaba y los otros 3 profesores me preguntaban, ¿no? Sí. ¿Y había como una nota mínima o algo para pasar o...? Sí, había una nota mínima, sería un 5. Con un 5 no podías pasar. Las notas en Alemania son del 1 al 6. El 1 es la mejor nota y el 6 la peor nota, ¿no? Y si tenías un 5, pues no pasabas. Pero tenías 3 pruebas, ¿al final hacían como un promedio Sí, o cómo era? el promedio era como 60% la práctica, 40%... ahora no me acuerdo muy bien de los porcentajes. Está bien, no importa. Pero... Había un porcentaje sí. que era de la práctica. Sí. Y otro del examen. Sí, del examen oral junto con otro trabajo de casa. Es decir, otro trabajo donde tú lo presentabas y eso también te sumaba para la parte práctica, del examen. Sí, cada escuela de todas formas es diferente. Cada escuela... Fue tu experiencia. Sí, esa fue mi experiencia y sí, no se puede decir aquí se hace siempre así o sobre todo en este Ausbildung, en esta formación hay distintas formas de... ¿Pero sí, pasaste el examen? ¿No pasaste? Pasé el examen, sí, me alegro por ello, sí. Pues, sí, ¿Qué sentiste? En éxtasis, estaba en éxtasis. No podías creerlo. No podía creerlo. Por fin lo conseguí, 3 años ahí sufriendo. Hablemos un poquito de las desventajas que tenía hacer este Ausbildung en particular, este de Altenpflege. Una de las desventajas es que no
no tiene ningún reconocimiento europeo, porque es una especialidad que solo se da en Alemania. Así que si yo querría trabajar en otro país de Europa, pues no podría, solo podría trabajar en Alemania. Cosa que ha cambiado ahora con el Generalistic, es un sistema que va a juntar los enfermeros normales, los enfermeros de mayores y los enfermeros de niños. En una sola profesión. En una sola profesión, en un solo Ausbildung, y eso pues se van a aventajar de ello las personas que... En el servicio sanitario tienes turno de día, turno de tarde, turno de noche, se van cambiando, puedes estar trabajando 10 días o hasta 12 días en un bloque, y eso pues a la larga naturalmente que desgasta. La verdad que fue duro, en el sentido de que tienes que estar trabajando 6 horas con una máscara FFP2. A veces hasta más horas. Sí, a veces hasta más de 6 horas, y la verdad que es extenuante, y luego tú quieres ayudar a una persona y no puedes darle todo lo que él quiere. Muchas veces te encuentras con tus limitaciones como persona. Pero es fascinante, por eso elegí este oficio. Sí. Y intento siempre motivarme a la hora de levantarme. Aunque el despertador a veces esté a las 4 de la mañana puesto, o a las 5 de la mañana, y cuesta levantarse de la cama, pero intento siempre automotivarme, y tengo claro que es una labor importantísima ahora mismo. Somos, se dice aquí, sistema relevante. Somos sistema relevante pues para la sociedad, y eso es lo que hago yo, y me encanta eso. Sí. Háblanos también un poquito de cómo se vivió, qué protocolos, qué cosas se están haciendo diferente ahora en la casa de ancianos en comparación a antes de la pandemia. Pues toda la persona que vaya a entrar a la residencia, pues primeramente tiene que esperar en la salida, y ahí se tiene que apuntar sus datos personales, tienen que recibir un test rápido, antigen test, que le da el resultado en 15 minutos. Y claro, eso es toda una logística, ¿no? Y requiere bastante tiempo. También los residentes que son Kurzzeitpflege, se le dice, que están de poco periodo de tiempo, que están 3 o 4 semanas en la residencia y luego vuelven a sus casas. Pues esos residentes tienen que tener una prueba PCR test, llevarla consigo para poder estar en nuestra residencia, ¿no? Y toda esa parte pues tenemos que nosotros organizarla, ¿no? Y es un trabajo adicional. Sí, un trabajo adicional, y a veces pues la consulta del médico son personas que pueden vivir a 30 kilómetros de aquí, y a veces no es tan fácil por las distancias, ¿no? Traer el médico a... Sí, el test, hasta que llega el test, y esa persona tiene que estar en la habitación encerrado, no puede salir hasta que tenga resultado del test, y eso la verdad es difícil para la persona, o es difícil para nosotros a la hora de organizarnos, ¿no? Que no pueda pues tomar la comida con todos los demás residentes, ¿no? Sí, que esté aislado. Y tenga que estar aislado. Una vez en marzo, abril, tuvimos un caso de coronavirus, ¿no? Y tuvimos que aislar 5 habitaciones, y los residentes no podían comer en la zona común. En la zona común, en la sala, ¿no? Y fue espectacular. Todo el trabajo que hicimos ahí, tuvimos que ser creativos, porque es que y luego tenemos que poner todo el equipo, todas las protecciones, las máscaras, las gafas protectoras, todo, el traje, y sudé muchísimo.
Fue una de las experiencias más, más angustiantes y agotadoras que tuve, la verdad. Sí, Pero te diste cuenta que tenías esa vena de... claro, claro. Sí, sí, sí. Y la verdad que junto con los otros compañeros, pues lo pudimos organizar muy bien. O sea, fuimos flexibles. En este Ajá, trabajo hay que ser flexibles, muy flexibles. ajá. Y lo supimos llevar, sí. Muchos residentes, claro, estaban aislados 2 semanas y ya no podían más, querían salir de sus habitaciones, ¿no? Y son personas que tienen demencia, ¿no? Que son Ujú. personas con demencia y Sí. ya es muy También tienen difícil. cierta edad, o sea, Sí, sí, son... tienen cierta edad. sí, Pero todo salió bien al final. todo salió bien, todo salió bien. Tuve Entonces, una ayuda extra de mi mujer, claro, claramente. Mi mujer es alemana, nacida en Alemania. Y no fue solamente mi mujer, yo tuve mucho tiempo autodidacta, es ujú, decir, tenía que dedicarme mucho tiempo también. más o menos. Ajá, Escribía mucho, me hacía esquemas, leía en voz alta, es mi ajá, forma de estudiar. ajá, Y pues eso me ayudó también. eh, lo hacía todo en alemán, es decir, veía la tele en alemán, la radio en alemán. Intentaba no conectarme mucho con España, solo me escribía con mi padre y con mi hermano. Parece un ujú. poco triste, pero Era un esfuerzo que estabas era un haciendo. esfuerzo, sí, sí. Yo tenía un objetivo y ese objetivo lo quería conseguir, ¿no? Y Ujú. Y no claro, estabas solo, tenías a tu esposa que te estaba sí, tenía a apoyando. a mi esposa y eso fue, sí. Pero muy, muy difícil. Y con el tema de vida privada, pues tenía mi vida privada con mi esposa, ¿no? Ajá, Solamente porque estaba trabajando, estudiando. ujú. Sí, estaba todo el rato ocupado. Ocupado. Pero ¿dormías bien o a veces te tocaba trasnocharte? ¿Cómo era? Eh, En la época de exámenes, no sé cuándo. no trasnochaba, pero sí que le dedicaba muchísimo tiempo. Y todavía aquí no se ve, o bueno, se ve un poco, todavía tengo un libro de mi tiempo de estudio por ahí y que los ojeo de vez en cuando, ¿no? Sí, como dije, escribía mucho, hacía muchos esquemas para mí. La cosa es que con mis propias palabras se dice, ¿no? Escribir con tus propias palabras, lo que pasa es que a veces no me salían mis propias palabras en alemán, ¿no? Sí, entonces tenía que eh, observar cómo los otros estudiaban también, ¿no? Y pero la mejor técnica, pues para mí era escribir mucho y leer en voz alta, para mí repetir muchas veces. Ujú. Aunque soy una de las personas que retiene casi todo lo que oye en clase. Entonces, bueno. Estar en clase pues era la mejor ayuda. Estar atento. Por eso el ambiente no me favorecía o me irritaba, ¿no? Sí. No, aprendiste a concentrarte con interferencia. Sí, a Esa es una concentrarme habilidad que con... no todo el mundo tiene. Sí, sí, concentrarme con interferencias, sí, sí, sí. Pero había momentos muy felices, momentos bueno, que también me lo pasaba muy bien con los compañeros de clase. No todo era malo, ¿eh? No quiero decir que todo era malo. Había también spas. Spas es diversión. Sí. Sí. ¿Pero estudiabas también en grupo? Tal vez se dio la oportunidad de estudiar con... Era casi todo en grupitos. No, la profesora a veces venía y decía, hacemos este trabajo en grupos, póngase en grupos de 3 de 5 y yo vuelvo en 2 horas. Sí, y ya está. Y había muchos trabajos en grupo y por eso también era muy difícil. Ahí aprendías a trabajar en grupo, a trabajar con otros, ¿no? Sí. Pero bueno, eran muchos trabajos de investigación y tenías que... Y luego presentabas los proyectos. Se le decía placard, Un sí, mapa mental. mapas mentales o esquemas. Y eso, bueno, tenías que hacer referates, pues presentaciones de las tareas que daba la profesora. Sí. Sí. Es que todo lo que hice lo hice en alemán y ahora pues tengo las palabras en alemán en la cabeza. Sí. Eso está Sí. bien. ¿Qué te pareció más difícil de aprender?
durante tu estudio? Pues lo que es la parte jurídica, porque eso tiene un lenguaje especial jurídico que incluso en español es difícil también. Si uno es abogado, pues tiene que aprender un lenguaje de abogados, ¿no? Y Ajá, también en el idioma alemán hay palabras que solo las vas a usar en ese término, ajá. ¿no? Entonces tenía que aprender esas palabras que solo se usan ahí y fue una de las partes más difíciles. Ujú. Sí. Hubiera querido más apoyo de mi mentor. A propósito, teníamos un mentor también que nos ayudaba a estudiar. Lo que pasa es que mi mentor, pues no. Hubiera querido mejor apoyo en el tema jurídico. Una vez le pedí ayuda, pero no había tiempo. Bueno, Él creía mucho en ser autodidacta. sí, 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 sí. Él creía en mi autodidactismo, sí, sí. Ah, y entonces tú tienes un contrato con el lugar donde trabajas y también tienes un contrato con la escuela o cómo funciona ese tema de estar estudiando y trabajando. ¿Son una sola cosa o son dos entidades diferentes? Es un contrato laboral de trabajo y Ujú. como tú bien dices, tienes un contrato con la escuela y un contrato con lo que es la residencia o la empresa, ¿no? La empresa Ujú. que... Y por ejemplo, Y sí, y por ejemplo, si tú trabajaste en un hospital, hiciste servicio ambulatorio y estuviste en la residencia, ¿son tres contratos diferentes? sí, no, es un solo contrato, Ajá. pero la cooperación cooperan distintas Empresa. empresas, entidades. Ujú. ¿Tú también recibes como una remuneración o...? Sí, y es Ujú. una de las partes mejores que hay aquí en Alemania. Te pagan por estudiar. Cuéntanos un poquito. En España no te pagan por estudiar, o en algunas formaciones, pero muy poco dinero. Y Cuéntanos a un menudo. poquito de eso. Pues en el primer año pues cobraba, lo voy a decir, 800 euros, Ujú, en el segundo año 900 euros y en el tercer año 1000 euros, son alrededor, ¿no? ujú, Y pues eso naturalmente que motiva, ¿no? Porque te puedes independizar, puedes vivir solo, ajá. y puedes trabajar y estudiar pues a la vez, ¿no? Y es una de las mejores cosas pues que tienen aquí. Sí, Y en casi todas las formaciones tienes un sueldo, ¿no? Y ujú, eso pues lo que hace es que los jóvenes se emancipan ajá, más pronto. Sí, ok. Sí, es eso porque, digamos, en Colombia también es muy diferente. Es o tú estudias o trabajas, porque si tú estudias, normalmente no te queda tiempo para trabajar, o estudias en la noche y tienes que trabajar en el día. sí. Pero este tipo de formaciones te motivan porque tú puedes formarte como profesional y al mismo tiempo puedes, puedes seguir trabajando Sí. y tener algo de manutención. Sí, 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 de manutención, esa es la palabra, sí. Es algo muy atractivo de los Ausbildung y la experiencia profesional, es que ya terminas como con 3 años de experiencia Sí. cuando te gradúas. Y luego en esta formación, por ejemplo, yo podría estudiar con estos 3 años que he hecho, Ajá, pues tendría que trabajar 2 años y después de los 2 años podría hacer un estudio en esa línea. ajá. ¿Y qué te interesa? Pues hay un estudio que se llama Gesundheitsmanagement, que sería pues gerencia en el mundo de la salud, en el Ajá, servicio sanitario, saber cómo funciona un hospital y ajá. está muy interesante y lo tengo como un reto. ¿Tuviste que homologar algún título cuando viniste acá? Sí, mis estudios secundarios de España serían como Mittlere Reife aquí en Alemania y sería, eh, no sé, no tengo el Abitur. El Ujú, Abitur sería como la selección para la universidad, sería un grado más inferior y ujú. ese es el Mittlere Reife. Estudios secundarios se dirían en España y eso lo tuve que homologar. Lo tuve que llevar en la ciudad de Stuttgart. Ujú. eh, no, eso lo hice en la ciudad de München, en Múnich. Y lo conseguí homologar, si no, no podía haber hecho los estudios. Sí. Ok. ¿Y eso fue largo? ¿Se demoró mucho tiempo? ¿O...? Fue, fue bastante rápido, como 2, 3 semanas hasta que tuve mi homologación. No se demoró mucho tiempo. Naturalmente hubo gente que me ayudó a hacerlo,
a saber dónde enviarlo y qué escribir y qué pedir. Porque ahí, pues, en ese momento mi alemán era muy, muy corto, muy poco. Sí, y naturalmente, si estás en un país extranjero, necesitas siempre ayuda. Te haces dependiente de la gente, aprendes a dejarte ayudar. Sí, es una gran experiencia. Sí, No, sí, difícil, totalmente, difícil. Sí. totalmente. Empezar siempre en un lugar diferente solo es muy difícil, uno siempre necesita ayuda. Sí. Y doy gracias que hubo muchas personas que me ayudaron. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora pues estoy trabajando, ¿no? De enfermero geriátrico y en una residencia y trabajo, ¿cómo se dice? 100%, que sería a tiempo completo, ¿no? Y me gusta donde trabajo. Lo único que ahora he tenido una entrevista de trabajo hace poco y en verano pues vamos a empezar mi mujer y yo a trabajar en una clínica, en un hospital. Qué chévere. Sí, sí. Qué bien. Los dos se van Sí, a ir. Ay, sí. qué chévere. Los dos, sí. Uy, que me alegro mucho. Gracias. También full side, o sea. Pero es aquí en la. No, En otra ciudad. está lejos, sí. Está lejos. En una ciudad que se llama Bayreuth, en Baviera, en otra provincia. Qué bueno. Sí. Uy, qué bueno. Sí. ¿Qué opinas sobre el futuro de este Ausbildung que estás haciendo en Alemania? Es un futuro prometedor. Siempre puedes desarrollarte, puedes seguir formándote. Nunca es decir, siempre vas a tener trabajo. No tengas miedo que estés en el paro, ¿no? Sino que vas a tener siempre la posibilidad de trabajar. Porque en Europa hay muchas personas mayores y necesitan cuidados. Y no solamente personas mayores, sino el ámbito sanitario en general, ¿no? Tiene un futuro prometedor porque se necesita siempre personal, nunca vas a estar en el paro y siempre puedes formarte, puedes desarrollarte en este servicio y la verdad que lo recomiendo. Y estamos en una pandemia y ahora se dice que somos sistema relevante y de verdad somos sistema relevante para la sociedad. Siempre lo van a Sí. hacer. Y la mayoría de las personas tú le preguntas, ¿qué es lo más importante para ti? La salud. Pues la salud es importante, sí, y ahora lo estamos viendo en estos tiempos. Sí. Sí. Recomiendo a todas las personas, pues, que si tienen ese corazón, pues, para las personas, esa vena social, como tú dijiste, pues, adelante, haz una Ausbildung, haz una formación, sí, en el mundo sanitario. En Alemania o en otro país, no pasa nada. Bueno, Alejandro, de verdad que muchísimas gracias por contarnos sobre tu experiencia. Muchísimas gracias a ti. Es muy valioso, de verdad, para el proyecto que estamos haciendo Sí. nosotros. Muchas gracias. Sí.